Distinguidos amigos de Vea Canal y del programa Cara a Cara, gracias por estar en sintonía de este programa que es visto a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de temas trascendentales para la vida política, económica y social del país, porque Guatemala necesita de impulsar proyectos de beneficio para todas y todos. Hoy es un agrado tener con ustedes y con nosotros también al distinguido licenciado Rafael Rothman Chan, es abogado y notario, administrador de empresas, exdiputado al Congreso de la República, pero además un gran emprendedor. Licenciado, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, licenciado Luis Montúfar. Para mí es el honor y la bendición de compartir con todos nuestros amigos guatemaltecos que nos ven en casa desde cualquier lugar del país y también desde los Estados Unidos de Norteamérica, porque Vea Canal, así como se ve en la zona 6, se ve en San Pedro Necta, se ve en Jalapa, Santa Rosa, Izabal, se ve en todo el Petén, también lo ven en Nueva York, también lo ven en Los Ángeles. A todos ustedes, muchas gracias por compartir el sueño de una Guatemala mejor, el sueño de que con nuestra buena siembra, cada uno de los guatemaltecos, podemos tener un mejor país y un país digno para toda la sociedad guatemalteca. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los amigos de allá de Huehuetenango. Estuvimos con el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y con el director de Covial, ingeniero Rodrigo Díaz, viendo los problemas del deslave que se produjo en la carretera, que es la CA1, es la carretera que va hacia la Mesía, y se están haciendo ya trabajos de remoción y se ha estado dando mantenimiento, pero es una montaña la que se está prácticamente en avalancha, se está desvaneciendo hacia el río, entonces constantemente tienen que estar trabajando los tractores. Y aprovecho también la oportunidad para desearles éxitos a todos nuestros amigos de allá de San Manuel Chaparrón. Estuvimos el fin de semana con el diputado Ricardo Arturo Sandoval, con el secretario de la presidencia Gustavo Martínez, el gobernador que es Mario Cantoral, y también estuvimos con el director de Fonapaz, Augusto Berganza, trabajando, hablando sobre proyectos para terminar con la pobreza, para levantar las áreas de pobreza de Jalapa y también programas de vivienda, programas de agua, distintos proyectos. Esperamos que Jalapa pueda ser un departamento que se vea beneficiado también en estos 4 años de gobierno, y aprovechamos para enviarles un saludo al alcalde también, a Rafael Sandoval, el alcalde de San Manuel Chaparrón, y al coronel Byron Noé Estrada Méndez, que también es un jalapaneco de corazón, a William Jerez y a su señora Susi, a todos los amigos de Jalapa que estuvieron compartiendo con nosotros, como el señor Serna y el señor Estrada Pichirilo y sus hijos. Gran desfile de caballos hubo allá, muy bonito, muy pintoresco, muy tradicional. Felicitaciones. Y a todo el oriente hay que seguir con esas costumbres, con esas tradiciones de las ferias, porque engalanan, nos dan vida y nos dan una motivación también. Agradecerle a Dios que siempre las ferias patronales son motivo para celebrar en cada municipio, cada pueblo de nuestro país. Y también tuve la oportunidad de estar llevando a los señores de National Geographic en los días pasados allá en Petén, sobrevolando el área del Mirador, Huachactún, el lugar nuevo que se descubrió hace 5 años que se llama San Bartolo. Lugares impresionantes, pero no todo fue alegría y descubrimiento. Lamentablemente perdieron la vida 10 amigos de la Fuerza Aérea, 8 oficiales, 2 aerotécnicos. Dios los tenga en su gloria, Dios los haya recibido con la ceremonia espiritual allá en la vida eterna. Y ese mismo día también hubo un accidente en helicóptero y se accidentó Pablo Morán, un amigo piloto de helicópteros. Yo iba sobrevolando a 5,000 y tuve que subir a 6,000 pies de altura, pero abajo estaban descargando las nubes, los cúmulos y estratocúmulos. O sea, el mal tiempo a veces afecta mucho los vuelos y afecta el rendimiento de la aviación nacional.
Así que le pedimos a Dios que proteja a todas las tripulaciones, a los pilotos y a todo aquel que se conduce también en camiones, en tractores, en buses, en los distintos destinos hacia todo el país. Asimismo, también tenemos el agrado de tener con nosotros al licenciado Roberto Cano, que es analista político, pero además otro emprendedor de los que Guatemala necesita mucho. Licenciado, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Yo también quiero dirigirle un saludo al pueblo de Guatemala. Es lamentable lo que dice el licenciado Rothman, las muertes de los pilotos y todo lo que está sucediendo, pero así como es lo de los pilotos tan importante, también es lamentable la muerte de ese niño que fue abusado en Huehuetenango. Y definitivamente eso nos trae dolor y nos enluta como guatemaltecos. Es preciso que nosotros tomemos conciencia. Yo soy de las personas que me sitúo en el futuro para poder empezar a construir mi presente. Y creo que ustedes deben de hacer lo mismo, queridos amigos guatemaltecos. Y hoy por hoy pues agradezco nuevamente estar aquí y muchas gracias por la palabra, licenciado. Aprovecho, licenciado Luis Montúfar, para comentar por alusión al caso del niño de Huehuetenango. Es triste y lamentable lo que pasó en Huehuetenango, pero es un llamado de reflexión a todos los padres de familia, a los maestros, a los jueces, a todos los líderes nacionales, a educar bien a nuestros niños, a educar bien a nuestros jóvenes. Esto es triste lo que pasó, es lamentable. Quiero comentar que tuve la oportunidad de estar en el hospital. El niño falleció el día domingo. El día sábado el presidente, el general Otto Pérez Molina, visitó el hospital de Huehuetenango y pudo él constatar la gravedad del paciente. Llegó también el ministro de Salud, el ministro Francisco Arredondo, y también estuvo ahí presente la diputada Emi Mazariegos, el gobernador departamental Juanito, y realmente les digo, penoso las condiciones de presupuesto, las condiciones en las que se está trabajando actualmente en los hospitales, no solo el de Huehuetenango, en todo el país. Hemos hecho programas nosotros en el departamento del Petén, cómo es posible que haya un presupuesto tan bajo para tanta necesidad. Y el caso del niño que fue violado y que con un compresor lo encendieron, imagínense, le destruyó los intestinos, le destruyó todo el aparato digestivo. Esto llora sangre, esto no hay que dejarlo por alto, como bien lo mencionaba Roberto Cano. Y para Rafael Rothman haber llegado ahí, haber estado viendo el estado de gravedad del niño fue difícil. El propio presidente Otto Pérez Molina se lamentó profundamente y ordenó una profunda investigación desde ese día, porque la policía no había querido investigar porque eran familiares o la gente no había querido denunciar. Finalmente se hizo la investigación, se capturaron a los menores que cometieron este hecho delictivo prácticamente, porque finalmente lo que hubo finalmente fue un asesinato y ya están en el correccional. Lamentando este hecho, no debió haberse dado, pero es la Guatemala que tenemos que cambiar. Licenciado Rafael Rothman, precisamente en ese caso, quizá lo más lamentable sea la actuación de las autoridades. Recuerda usted que los familiares dijeron que nadie quiso hacer nada, especialmente el Ministerio Público. Y las detenciones se dan porque quienes cometieron el hecho se entregan, pero nunca hubo una actuación específica de las autoridades. Ahí es el punto, licenciado Luis Montúfar, de que el Ministerio Público, de acuerdo a la ley del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que actuar de oficio. No es que le tengan que pedir. Si se comete un delito, se pida o no se pida, el Ministerio Público tiene que actuar. Y ahí es donde se está demostrando que hay una deficiencia en el Ministerio Público desde la cabeza, porque está politizado el Ministerio Público. El Ministerio Público está dirigido hoy por una fiscal que solo se ha dedicado a perseguir a gente de la tercera edad, como son militares retirados que en su momento jugaron un liderazgo en el país, y a otros líderes nacionales que jugaron liderazgo y que han servido a la nación de buena forma, y solo se les quiere linchar políticamente, ahora que no tienen recursos, ahora que no pueden defenderse, que no tienen para pagar abogados,
cuando lo que el Ministerio Público debería estar haciendo es estar persiguiendo a los delincuentes, es estar persiguiendo a todos los que son señalados diariamente en nuestro diario. Hay alrededor de 20 a 30 asesinatos diarios. Esos son los que tiene que perseguir el Ministerio Público. De lo contrario, está cometiendo delitos. Hay un delito que se llama omisión de delito. Y el Ministerio Público está cometiendo esos delitos en todo el país. Y eso debe perseguirse también por la ley. Pero si la cabeza del Ministerio Público no tiene bien clara su misión, su función, y que es velar porque se respete la ley y que nadie está sobre la ley, hasta que eso no sea así, que el jefe del Ministerio Público tenga claro eso, esto va a seguir igual. Por lo tanto, yo sí llamo a la reflexión a las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, para poner atención al papel que está jugando actualmente la jefe del Ministerio Público. Porque si no está funcionando, es mejor que renuncie, es mejor que le diga al presidente, señor presidente, aquí está mi renuncia, yo no sirvo para este cargo. Pero no puede ser que después de más de 3 días que había sucedido el hecho de la violación del niño, no se había encauzado ni siquiera la investigación. Y ese es un caso que salió a luz. Entonces se convierte en un caso de alto impacto, como dicen. Pero es que todos los casos deben de investigarse, los asesinatos de los pilotos de bus, los secuestros, las extorsiones, la tortillera que murió hace una semana en un fuego cruzado, todo tiene que investigarse. Y nadie es superior a la ley, ni siquiera la propia jefe del Ministerio Público. Licenciado Roberto Cano, lo que acaba de decir el licenciado Rothman tiene mucha razón. Figúrese usted que quien dirige el Ministerio Público es abogada. Entonces no puede abrogar, decir ignorancia de la ley. Claro, definitivamente. Yo pienso el hecho de estar investido por el Estado con ese título, tienen que actuar cuando sienten o perciben que se está violando la ley, que se está violando el Estado de Derecho, no permitir que se caiga en un estado de legalidad. Definitivamente hablamos de un Estado-gobierno porque los ojos de todos los funcionarios que están ocupando algún cargo deben de estar sobre los otros funcionarios si están cumpliendo o no están cumpliendo. Esto no tiene nada que ver o violentar lo que se podría llamar la independencia judicial. Incluso el organismo judicial debería estar viendo si la funcionaria o el funcionario que está a cargo de esto no persigue un delito que es un delito gravísimo en el Estado de Guatemala. Tiene que ver no solo con las autoridades que no actúan, sino también trasladémonos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está siendo formado con un pensamiento aristotélico, fíjate Rafa, con un pensamiento aristotélico que es donde el alumno o las gentes tienen que aprender a través de los sentidos. Tenemos que aprender a sentir qué se siente, cómo se maneja la adrenalina, qué pasó con, incluso ahí caemos en la droga, el consumo de la droga, hay que sentir, y abandonamos aquello que era imago viva Dei, imagen viva de Dios, donde se decía que el ser es un ser que razona, que piensa. Si no cambiamos ese método también de educación y de formación de los propios profesores hacia los alumnos, esto va a estar sucediendo, hoy conocido también como el bullying. Pero eso es un esnovismo norteamericano que ha venido a fracturarnos definitivamente, porque hay que adoptarlo porque es parte del desarrollo social, de desarrollo ya no de la evolución, sino que de la civilización marcada que tenemos. Entonces, pienso que se le debería deducir a estas autoridades que no actuaron allá y que tenían conocimiento del hecho, por encubrimiento primero. Y segundo, la omisión de la denuncia y la persecución del delito, porque no lo hicieron, hubo una muerte, había un hecho consumado, Rafa. Entonces, tuvo que llegar el presidente Otto Pérez Molina, que definitivamente, por eso creo que es presidente, porque el estadista es un todólogo que tiene que estar en todo, y decirles, tiene que haber persecución. Pero si no, yo tengo miedo y no persigo el delito, no declaro, no pido, pues hay una unidad dentro del Ministerio Público que de oficio emprende la investigación y el mismo Estado es el que se vuelve un tercer interesado, o no un tercer interesado, sino que el que va a perpetrar la persecución contra esta gente. Licenciado Rafael Rothman, volviendo siempre al caso. Según la ley orgánica del Ministerio Público, este es el ente encargado de la persecución penal. Pero en este caso, ¿cómo lo mira usted? El caso está tipificado en la ley. Lesiones graves,
lesiones culposas, ahora asesinato. Y el punto está en que el Ministerio Público no solo abandona este caso, no persigue el caso, sino que como en casos anteriores, tampoco hace jurisprudencia, tampoco deja un buen ejemplo para los fiscales auxiliares, para los estudiantes de derecho, para los profesionales de derecho, cuando es la máxima autoridad que está representando al Estado en la persecución penal. Y eso es grave, porque entonces de nada nos sirve que la actual Policía Nacional Civil esté capturando a delincuentes, extorsionistas, secuestradores, si cuando se presenten las pruebas en los tribunales, los jueces van a dejar libre a estos delincuentes, a estos supuestos delincuentes, porque no hubieron medios de prueba. Ahora tenemos INACIF, que es el instituto que recaba las pruebas. Anteriormente, hace muchos años, no había INACIF. Los medios de prueba no se obtenían fácilmente. El juicio era sumarial, ahora es juicio oral. En el juicio oral es importante que el Ministerio Público llegue al juicio con todas las pruebas respectivas, con todos los medios de prueba, para que el juez pueda dictar una sentencia condenatoria firme, en caso de que el acusado sea culpable, y que en caso de que el acusado sea inocente, pues entonces el juez dirá, es inocente. Pero el problema que estamos teniendo en el país es que se está juzgando en los periódicos, y la mayoría de condenas que se han estado dando es solo condenas políticas, por hechos ocurridos hace 20 y 30 años durante el conflicto armado interno. Pero lo que tenemos de persecución penal para los crímenes, los asesinatos, los secuestros y las extorsiones, todo eso se están librando muchos delincuentes de crimen organizado, de los Zetas, de las maras, y están saliendo libres. Dice, solo se condenó a uno a 5 años. Los otros 3 fueron dejados en libertad por falta de pruebas. Y eso es peligroso para la sociedad, porque el Estado de Derecho se va a dar en la medida que el Ministerio Público funcione y actúe, que proceda y que lleve a cabo la persecución del delito hasta el punto final en que presenten los medios de prueba y se emitan las sentencias condenatorias para los acusados que han sido implicados y que a todas luces son culpables de cuanto asesinato, cuánta extorsión y cuánta inseguridad se está ocurriendo en el país. Entonces, si el Ejecutivo está haciendo su mejor esfuerzo, si Gobernación está haciendo su mejor esfuerzo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay un punto débil? Sí. Bueno, entonces hay que fortalecer ese punto débil. ¿Qué les está pasando? No tienen presupuesto, necesitan más presupuesto, se necesita remover al jefe del Ministerio Público, se necesita remover al fiscal de delitos contra la vida, al fiscal que tiene que ver con las extorsiones, con los secuestros. Hay que ver qué es lo que está pasando. Y tenemos que tomar cartas en el asunto como sociedad, como Estado, porque si no, el Estado se queda ingobernable como se heredó hace 4 años. El presidente Álvaro Colón recibió un Estado débil, pero él lo entregó como Estado fallido. Ese es el problema. Entregó el país como Estado fallido y entregó el país con la misma fiscal que está ahora. Entonces yo creo que vale la pena hacer una reflexión a 2 meses de gobierno, si vale la pena que la fiscal continúe en el cargo. De lo contrario, tiene que demostrar, tiene el tiempo ahorita suficiente para demostrar que de veras quiere resolver la situación, que el Ministerio Público va a actuar de oficio, va a actuar puntual, va a ser eficiente, va a ser eficaz, va a tener mano firme y no le va a temblar la mano en ningún caso esté implicado quien esté implicado en un asesinato, en una extorsión o en cualquier hecho delictivo de materia penal. Esto implica de alguna manera una reforma, no solo a la ley orgánica del Ministerio Público, sino también a la forma en que opera la estructura de la persecución penal en el país. Cuando regresemos de la pausa, el licenciado Rothman y el licenciado Cano nos va a hablar respecto a las
iniciativas de ley entregadas por el Ejecutivo al Congreso de la República, donde también se habla de reformar muchas leyes, entre ellas las del fideicomiso, que mucho ha dado de qué hablar. Ya volvemos. El Ejecutivo, a través del presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya entregó al Congreso de la República un pliego de iniciativas de ley. Entre esos, pues están varios de mucha relevancia. La ley de enriquecimiento ilícito para fiscalizar los fideicomisos, que mucho han dado de qué hablar, pero además otras que conllevan la reforma del Estado. Licenciado Rafael Rothman, ¿cree usted que es el momento de aprobar estas iniciativas de ley, tomando en cuenta que también ya se aprobó la reforma tributaria? También se está hablando de un sistema de información de estadística y el Instituto Geográfico Nacional. Lo que busca es reorganizar todo el Estado, toda la función del Instituto Geográfico Nacional, para que pueda haber un buen catastro. Hay muchas comunidades que están en problemas limítrofes, se están peleando por dónde pasa el río X o el río Y, en San Marcos, en Quetzaltenango, en otras regiones del país, y para eso va la reforma al sistema de información geográfica y estadística. Se puede decir también información catastral. Dentro de todo, el proyecto de reformas a la transparencia también incluyen el proyecto que norma los fideicomisos, que tanto se han hablado al país, el abuso que se ha tenido de los fideicomisos. Creo que mientras eso esté lo más transparente posible y lo más claro, las reglas del juego claras sobre los fideicomisos y el manejo de los fondos que existen en esos fideicomisos, creo que es mejor. Y también se habla de la iniciativa de ley de enriquecimiento ilícito. Creo que también es una iniciativa que tiene buenas intenciones. Esperemos que todo esto haga que la función del Estado sea mejor, que no tengamos los casos como se dieron los casos de las estafas del IX, por ejemplo, hace 8 años, 10 años, donde todavía están presos los directivos del IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y eso es lo que busca esta ley de transparencia, evitar el enriquecimiento ilícito. Hay una reforma a la ley de compras directas, hay una reforma a la ley orgánica del presupuesto, que también lo que busca es reorganizar el presupuesto. Hay una reforma también a la Secretaría General de Planificación Económica, que muchas veces es la que también presenta el presupuesto a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Entonces, es una serie, es un multiproyecto de un paquete de leyes que también tienen que ver con lo que es la administración y el buen uso de los recursos del Estado. Esperemos que esas reformas lo que hagan es hacer que se pueda gobernar mejor, hacer que haya mayores controles, más efectividad, más eficiencia. Esperemos que no solo la ley se haga efectiva, sino que si se van a hacer reformas, que sean para que realmente el Estado funcione de una mejor forma. Licenciado Roberto Cano, en Chile hay una norma en la ley del presupuesto en donde el presupuesto de ingresos y egresos de esa nación no puede ser mayor a lo que se recauda. ¿Cree usted que en Guatemala podría hacerse algo similar? Fíjese que, muy buena la pregunta, Chile pues va a la vanguardia en este tipo de acciones y actitudes que se toman. Es alguien que su economía ha crecido mucho, pero en Guatemala se han estado proponiendo muchas iniciativas de ley. Yo no digo que sea malo, está bien, hay inquietud por el cambio, pero ¿de qué sirve llenarnos de tantas leyes o de tanta iniciativa de ley cuando todavía tenemos, hablando del Código Penal, un Código Penal que es copia es el código del sistema penal francés, donde la víctima siempre sale golpeada y siempre se favorece al delincuente? Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Porque falta el sentido común. Los jueces deben de tener, además de su apreciación y de su iniciativa, de su conocimiento, algo muy especial que es el sentido común. ¿A qué nos lleva esto, por ejemplo? Zaffaroni, que fue el que trajo el Código Penal, que ayudó a hacer el Código Penal en Guatemala, que es una copia del código que él elaboró,
pues si nos retraemos al pasado y vamos a la investigación, podemos ver que Zaffaroni se vio implicado en Argentina en brazos del narcotráfico y trabajando para el narcotráfico, elaborando una ley que protege a los delincuentes. Entonces, definitivamente, pienso yo que las iniciativas de ley deben de ser reformadas, pero antes, es decir, deben de ser estudiadas. Pero antes de meternos a eso, debemos de empezar a cambiar nuestros propios estamentos que tenemos. Le damos cabida a una ley que se llama la Ley de Extinción de Dominio, que es una ley fratricida, que nace en los albores de la desesperación en Guatemala y que única y exclusivamente viene a beneficiar a los narcoestados. No lo queremos ver así, lo que nos vamos y decimos, sí, hay 14 o 16 inconstitucionalidades que tiene, pero va, camine. ¿Y qué va a pasar ahora con el tipo de proyectos como es la despenalización? ¿Dónde va a quedar? Entonces, tenemos que estudiar al interior de nuestro país, al beneficio de los guatemaltecos, al desarrollo y la aplicación, y no solo a la conveniencia de potencias extranjeras. ¿Qué ley vamos a hacer, aunque se tenga que pagar con la sangre de los guatemaltecos? ¿Por qué dice usted que beneficia a los narcoestados? Porque, mire, definitivamente la ley de extinción de dominio tiene 16 inconstitucionalidades. Daña la sucesión hereditaria. Esto viene a abrirle la puerta ahorita que nosotros vemos, es una ley que se está aplicando, por ejemplo, en Colombia la aplicaron, pero es una ley que definitivamente allá es un escenario y aquí es otro escenario. Nosotros no podemos compararnos ni siquiera con El Salvador. El Salvador tiene una reservación de etnias, que son los de Nahuizalco. Mire cuánto tenemos nosotros. Somos totalmente diferentes. Entonces, la ley esta solo viene a romper con los esquemas cuando los estamentos que están atrás no están bien elaborados. Beneficiamos al crimen organizado con lo de los fideicomisos que usted decía. ¿Por qué es que no se quiere eliminar el secreto bancario? ¿Por qué es que no se quiere controlar el fideicomiso? Porque uno de los primeros crímenes organizados en el Estado de Guatemala, y no solo en el Estado de Guatemala, en el mundo, ha sido el sistema financiero, los bancos. Y lo he dicho siempre, por 35,000 quetzales le quitan su casa. Por menos lo manchan en Infonet y violentan el derecho constitucional al trabajo. Ahora, debemos, si le van a entrar a esto, deben de entrarle de una forma seria, contundente, y no solamente para ver qué dicen las organizaciones internacionales que nos prestan dinero o que nos comprometen. Licenciado Rothman, algunos creen que los fideicomisos han servido para mejorar, sobre todo, trabajos de infraestructura y darle viabilidad a la ejecución de estos proyectos. Sin embargo, unos críticos dicen que ha servido para que algunos se enriquezcan más. Es ahí donde yo lo mencioné anteriormente. Los fideicomisos necesitan de controles, necesitan de ser fiscalizados, porque el hecho que se llamen fideicomisos no quiere decir que por otro lado no tengan controles. Es como el caso de la autonomía universitaria. El hecho de que la Universidad de San Carlos sea autónoma no quiere decir que policías no pudieran ingresar a la misma casa de estudios. Yo soy sancarlista y el punto está en que hoy por hoy los delitos que se cometen de robo de vehículos, etcétera, son tan altos que las propias organizaciones de estudiantes y el rector de la Universidad de San Carlos ya se suscribió un acuerdo y la Policía Nacional Civil puede ingresar al campus universitario. De la misma forma el fideicomiso. El fideicomiso no debe ser un secreto, no debe ser un tabú, no debe ser algo de que nosotros no sepamos qué se está haciendo con los recursos que están en el fideicomiso, con los fondos que están en el fideicomiso. Deben de ser respetados, deben de ser fiscalizados, deben de ser controlados como cualquier otro fondo. Y ahí es importante también hablar de otra de las reformas de el paquete de reformas de ley que se está presentando, y es la herramienta legal de la iniciativa 3189. Con la muerte del joven que hemos mencionado acá, que realmente, les digo, llena de tristeza, y a los que estuvimos ahí nos llenó de indignación, ver al pobre niño acostado en su cama, inconsciente, con sueros, con oxígeno, grave, porque
otros jóvenes de su edad no le respetaron su dignidad, no le respetaron su vida, porque eso tuvo que hacer mediante uso de la fuerza. Eso fue hecho con uso de facultades y responsabilidades. Entonces esa iniciativa que le estoy hablando es otra reforma que se está presentando, y es que se busca imputar delitos a los menores de 18 años. Porque si fueron capaces de cometer ese hecho delictivo, entonces también deben de hacerse responsables de haber cometido esa acción penal. Y eso es lo que se busca, que los jóvenes sean responsabilizados penalmente. Los jóvenes menores de 18 años, porque igual vemos cómo el crimen organizado está utilizando para el sicariato a muchos jóvenes de 14 y 15 años. Y solo vea usted en los correccionales, hay más de 240 mayores de edad, pero que consiguen papeles falsos y documentos y todo, y se van cuando los capturan, están con una fe de edad o aducen ser menores de edad. Entonces se ha cometido ya un abuso del ser menor de edad por parte de malas personas, no solo los menores de edad, sino los que utilizan a los menores de edad para cometer hechos delictivos. Entonces, la Constitución establece que los menores de edad son inimputables. Pero lo que se busca con la iniciativa 3189 es que se le imputen delitos a los menores de 18 años y que a partir de los 12 años sean responsables por los hechos delictivos que puedan cometer. Porque muchos son reincidentes y muchos incluso son asesinos confesos. Lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en nuestro diario, en Al Día, en los distintos medios de comunicación escrita y en la radio, que ellos dicen, sí, yo lo maté, dice un joven, y sí, yo lo maté, dice el otro, y dicen, yo ya llevo 2, ya llevo 3, y como son menores de edad, se van a los correccionales. Mataron incluso a un propio catedrático en un correccional de menores en los meses pasados. Entonces realmente el Estado tiene que llenarse de las mejores herramientas legales, y esta es una herramienta legal de la cual el Estado, tanto el Ejecutivo, el Gobierno Central, como el Ministerio Público, como los jueces, pueden impartir de una mejor manera la justicia y pueden hacer que en Guatemala se respete la ley. Porque si un joven está asesinando, matando, secuestrando, extorsionando, no debe hacer mal uso de la ley, porque la ley establece que todos debemos respetar la ley a partir de los 18 años. Pero esta ley, esta herramienta legal, va a hacer que los jóvenes también respeten la ley y que sean responsables penalmente y que sean castigados penalmente, acusados formalmente y reciban una sentencia condenatoria firme en el caso de que estén cometiendo un hecho delictivo a todas luces condenable por la propia sociedad guatemalteca. Esto conllevaría entonces una reforma integral adaptada a la realidad del Código Penal. Licenciado Roberto Cano, cuando regresemos de la pausa, él nos va a dar sus opiniones respecto a esta posible reforma que todavía no se habla, pero podría darse en cualquier momento. Ya regresamos. Licenciado Roberto Cano, estamos hablando respecto a los delitos, pero sobre todo a las penas que se han impuesto que no son acorde a la realidad del país, ni de lo que está ocurriendo a nivel violento. ¿No cree usted que sea bueno hablar, dialogar, consensuar respecto a una reforma integral adaptada a la realidad del país del Código Penal? Sí, el Código Penal desde hace mucho tiempo tendría que haber sido reformado. Es decir, el derecho se da en sociedad, el derecho es cambiante, es evolutivo y tiene definitivamente que ver nuevas formas de delito o nuevas formas que la delincuencia trata de estar maquinando, una mente maltusiana, para estar violando constantemente el derecho de los demás.
Sabemos que 18 años quiere decir aquel que está capacitado para obtener derechos y obligaciones. Ese es un ciudadano. Ya nos quedamos atrás nosotros en este proceso de la evolución, porque hoy los niños vienen o están viviendo un proceso, un random meeting tan acelerado, que ya no tienen conciencia hasta los 18 años de cuál es un deber ser, sino que ahora ya lo tienen, pero deformado a edades tempranas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Definitivamente hay que hacer una reforma incluso a la Constitución, pero no una reforma donde se van a beneficiar sectores como lo mirábamos hace rato, sino que directamente los temas álgidos que son o que atañen al medio violento en que se está viviendo o se está desarrollando la sociedad. El niño, primero definamos antes que era un niño, antes pues a los 18, en Estados Unidos a los 21, la mayoría de edad, o sea, para poder participar del escenario nacional. Hoy los niños hay que ver definir qué es una edad cronológica y qué es una edad mental. Hay niños que con una edad cronológica de 9 años tienen una edad de 50 años de sicarios, con una experiencia increíble. Entonces pienso que ahí deberíamos también entrar a otras ciencias como es la psicología judicial, la psicología del comportamiento, y empezar a hacer las condenas de acuerdo al perfil del comportamiento mental y psicótico del niño. Porque no vamos a dejar a un niño de 9 años cuidando criaturas cuando sabemos que les va a dar cicuta o que los va a ahogar porque es perverso. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en un McDonald's, había una niña, mi nieta tiene 6 años, la otra niña tiene 7, 8 años más o menos, y violenta para todo, jugando violentamente, y de repente la agarra y le pone una llave del chino, y le dice, juguemos a los malos, porque me gusta la sangre. Niña de 7 años. No, la otra se la fuimos a quitar y separamos. Cuidándole al abuelo, ni siquiera los papás son conscientes de qué está haciendo. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a esos que son los futuros ciudadanos del mañana para que sean los futuros verdugos de nuestra vejez. Entonces sí, definitivamente atañe que se haga una reforma al Código Penal urgente. Y dentro de eso, pues permitir que la Constitución empiece a reformar qué es la mayoría de edad ahorita, ¿verdad? Y empezar a decir, bueno, los menores de edad no son inimputables cuando se trata de asesinatos o de mentes perversas que están maquinando cómo hacerle daño a una determinada porción de la sociedad. El licenciado Rothman lo decía, ya los sicarios son de esa edad, no tienen conciencia que es disparar un arma, les gusta. Esos juegos electrónicos que los mantienen, ahí se entrenan. El Estado debería estar pendiente de eso. Guatemala antes no teníamos eso, ¿por qué? Porque había un Estado Mayor presidencial que se dedicaba a ver qué películas podían entrar, qué películas no deberían de entrar, cuáles dañaban la conciencia de los niños, cuál era la pornografía perversa que iba a reestimular al criminal afuera, y no se permitía. Hoy, pasen y van a ver ese periódico, El Sexo Aviva, los niños lo miran y preguntan y es normal. Así que, ¿qué sociedad queremos? Yo no participo, yo tengo un catedrático que es muy bueno, pero nos decía, un juicio no lo gana el que sea mejor, el más capaz, sino que el que mete más goles. Yo no estoy de acuerdo con él. El catedrático, el licenciado Giovanni Oreana, muy bueno, pero no participo eso porque con esa mentalidad se presta para que se deforme la ley, se burle la ley, y como abogados o como guardianes de la justicia debemos de saber hacer las cosas de la forma correcta. Licenciado Raval Rothman, ya se ha hablado de alguna manera y ya la Universidad de San Carlos presentó una iniciativa de ley respecto al tema de reformar la Constitución, pero en relación a la justicia. Sin embargo, la situación es distinta porque Guatemala ya necesita un Estado estructurado, pero de acuerdo a la realidad nacional y también para jugar un mejor papel en el concierto de naciones. ¿No cree usted que debería hacerse mejor una reforma constitucional, pero no beneficiando a algún sector en particular, ni sectores en común, sino para que todas y todos los guatemaltecos puedan vivir mejor? Definitivamente es necesaria la reforma constitucional para fortalecer el Estado de Derecho, sobre todo en el área de seguridad y justicia. ¿Para qué? Para que se puedan hacer allanamientos las 24 horas del día y no solo de 6 a 6. Para que pueda presentarse al detenido o acusado de un delito
72 horas después en los tribunales, porque de momento el tiempo que hay es muy corto, de 12 a 24 horas para ser presentado en tribunales. Eso no es tiempo en el cual un detenido va a dar la información que se requiere para poder efectuar una investigación. 72 horas son las que se emplean en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, otros países, Alemania, España. ¿Por qué nosotros no vamos a adelantarnos y fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia? También es importante reconocer que ese tipo de herramientas van a fortalecer el Estado de Derecho. Cuando se hizo la Constitución, estamos hablando tiempo atrás, estábamos en un conflicto armado interno. Los legisladores en ese momento consideraron que ese era el tiempo propicio y oportuno por pensar de que se podía tratar de una persecución política X, Y o Z. Pero hoy por hoy vemos a un Estado demasiado débil, demasiado amarrado, que necesita herramientas legales que le den la fuerza, la autoridad legal para que haya seguridad en democracia, que haya autoridad en democracia, porque lo que no hay ahorita es que no se respeta al fiscal, no se respeta al juez, no se les ve como autoridad, y eso es importante en una nación, eso es importante en un país, y por eso vemos que, como dicen los medios de comunicación, delitos graves sin sanción adecuada, y menciona un ejemplo concreto de las sanciones que actualmente reciben los menores. Es el caso de un sicario de 13 años apodado El Tuca, que en abril del 2010 asesinó a balazos a cambio de 100 quetzales. Wow. Miren cuánto costó la vida. Asesinó a cambio de 100 quetzales El Tuca a María del Rosario Vázquez Pérez, de 34 años, frente a sus 2 hijas, cuando las llevaba al colegio. La pena máxima para El Tuca, según la ley actual, es de 2 años de cárcel. Por lo que si el adolescente sicario hubiera sido condenado días después de haber perpetrado el crimen, el próximo mes quedaría en libertad. Imagínense qué barbaridad. ¿Y quién dio los 100 quetzales? El punto no es quién los dio, es que él no debió haber asesinado. Sin embargo, los pudo haber dado otro menor o los pudo haber dado un adulto. Pero lo cierto es que lo que no podemos permitir es que jóvenes sigan asesinando. Es que tampoco debemos permitir que adultos sigan asesinando, porque esa sí es impunidad. Y no estar buscando de hace 20, 30, 40 años situaciones irreales y estar creando situaciones hipotéticas en busca de un adversario ideológico que ganó la guerra, que derrotó al marxismo-leninismo, como lo fue el ejército de Guatemala, porque esa es otra debilidad del sistema y del Estado. El estar desperdiciando el tiempo en perseguir a los héroes de la patria, que son los soldados que dieron el servicio por el país, en lugar de estar persiguiendo a los sicarios de 13, 15, 16 años. Y el Ministerio Público debió haber sido el que desde hace muchos años debió haber pedido imputar a los menores de 18 años. Pero bueno, estuvimos hace 15 días en Huehuetenango con el presidente Otto Pérez Molina, como les contaba, y estábamos a la par de la cama del joven Carlos Sosa. Y eso es lo que ya derramó la gota del vaso de agua. Es importante hacer esa reforma, porque también la señora María del Rosario Vázquez dejó 2 hijas en la orfandad. ¿Y cuántos pilotos de buses no han dejado viudas y huérfanos? Esa es la Guatemala que tenemos que reconstruir, que tenemos que rehacer. Pero se va a hacer cuando las autoridades del sistema de justicia sean las idóneas, sea la gente prueba de balas, prueba de que va a trabajar bien, que lo va a hacer de acuerdo al derecho, que no va a estar persiguiendo delitos políticos, no va a estar viendo quién los derrotó en el conflicto armado interno. Eso verdaderamente murieron muchos soldados, miles de soldados, murieron miles de guerrilleros también, murió mucha gente.
Pero si después de 36 años de guerra no entendemos que tenemos que vivir en paz, que tenemos que respetar la ley, que tenemos que hacer de las instituciones fuertes, entonces como que no nos dejó la lección los 36 años de conflicto armado interno. Y por eso también es buscar el diálogo por el conflicto de las drogas. La guerra de las drogas en Colombia y en México se ha desatado y se ha venido para Centroamérica. Tenemos que buscarle una salida para que también haya respeto a las autoridades, que haya respeto a la ley y que aquí no siga la guerra en las calles. Porque hoy también, por conseguir un gramo de, un perico, como se llama, un gramo de droga, también los jóvenes están asesinando, robando, violando y matando. Esa es la Guatemala que tenemos que cambiar, licenciado Luis Montúfar. Licenciado Roberto Cano, la despenalización de las drogas es un tema pues, que ha llevado la palestra centroamericana e internacional, que unos digan que sí están de acuerdo en el debate y algunos dicen claramente que no es posible. Sin embargo, hay algunos experimentos en países europeos, por ejemplo el caso de Portugal, en donde la situación violenta que se da por la cuestión de las drogas se minimizó en un buen porcentaje. ¿Cree usted que es el momento de hablar del tema? Creo que es un poco irresponsable hablar del tema sin tener los estamentos, no solo jurídicos, sino que las manifestaciones y todos los incidentes sociales que esto nos puede llevar. Caer a un estado de drogas, caer a un estado donde la economía podría llegar a ser una economía del narcotráfico, es delicado. Y bien que lo mencionó porque, por ejemplo, en el nombre de la ayuda se hacen muchas cosas malas. En el nombre de Dios, siempre lo he dicho, se quemó a Juana de Arco. En el nombre de la justicia se condenan inocentes. En el nombre de la democracia se le puede permitir decir a un presidente que tiene voluntad de trabajar bien, como es el general Otto Pérez, en un momento dado, hacer que toque ese tema. Nuestro Estado no puede ser irresponsable y decir que se sigan drogando en vez de tomar una responsabilidad y curar a esa gente. Volvernos un Estado zombie, donde no hay responsabilidad y todo el mundo toma drogas psicodélicas que lo prenden a uno y ya no lo van a soltar, es nuestra eternidad la que está condenándose ahí. No participo de eso, sé que es difícil que lo tomen y que opinen y que lo vean desde un punto de vista económico, que lo único que puede tratarnos es una destrucción. No, con la vida no se puede jugar, con la libertad menos. Y con la soberanía tampoco. Son tres factores que no son materia de negociación ni materia de experimento. Esto definitivamente, desde hoy ahí salió una manta, no sé si usted la vio, hay una manta ahí que le agradecen al presidente. Es bien difícil, ¿va? Porque si no no son ellos, estos señores, podría ser incluso las propias autoridades que se oponen al proyecto y en alguna manera obligarlo a que se lo autoricen y que nos va a meter en una encrucijada donde no vamos a salir. Usted y yo que no nos drogamos, vamos a ser el blanco para obligarnos a drogar. Nos agarran, nos secuestran, nos inyectan una inyección que ya no nos va a desprender y empezamos a consumir. Ese es el mercado prácticamente que tenemos adelante. Gracias, licenciado Roberto Cano. El tiempo se nos está terminando, pero vamos a dejarle estos minutos al licenciado Rafael Rodman Chang para que dé las palabras finales, pero también su comentario de este hermoso programa que, por cierto, es visto a nivel nacional e internacional. Licenciado Rodman. Licenciado Luis Montúfar, muchas gracias. Yo creo que es interesante las observaciones del licenciado Roberto Cano, porque hay que analizar el problema de las drogas en su dimensión. Plan Colombia fue un programa del Departamento de Estado donde se daban 1.700 millones de dólares anuales de ayuda para que Colombia pudiera fortalecer su Estado de Derecho, fortalecer sus instituciones jurídicas, para poder reorganizar su fuerza aérea, la aviación del Ejército de Colombia, la creación de unidades de fuerzas especiales, fuerzas de despliegue rápido, y es así como lograron recuperar gran parte del territorio, se puede decir un 30% del territorio que estaba en manos de las FARC, de la guerrilla, Fuerzas Armadas Rebeldes de Colombia.
pero que se convirtieron en una narcoguerrilla, porque se dedicaron a proteger los laboratorios donde se produce la coca, y la coca no es más que la hoja de coca, gasolina y cemento blanco. Cuando alguien se está drogando, se está quitando la vida prácticamente. Y el problema de Guatemala no es de Guatemala, no es de Centroamérica, el problema es de Colombia y el problema es de Estados Unidos. ¿Quién está atravesando la mayor crisis ahorita? Es México y Centroamérica. ¿Cómo está enfrentando México a los carteles de la droga y a todos estos grupos paralelos? Los está enfrentando de frente. Han habido más de 50,000 muertos en cuestión de 4 años. Las muertes más espeluznantes, terribles, aterradoras, rodando cabezas en las discotecas, apareciendo cabezas colgadas en los puentes. Es algo realmente difícil. Entonces yo creo que lo que está buscando el presidente Otto Pérez Molina con esta iniciativa es un debate regional para que se resuelva el problema de manera integral. Y si Estados Unidos dice que de cada $3 que invierta cada país de Centroamérica, ellos van a invertir $1, no es así, porque el problema es más de los Estados Unidos. Y yo lo que veo positivo es de que por primera vez en 50 años un presidente en Guatemala toma una iniciativa, toma una propuesta, la presenta al plano internacional, como también hace 50 años Jacobo Arbenz buscó la reforma integral del país, la reforma en educación, la reforma en salud, la reforma agraria, la reforma, transformar el país del estado agrícola al estado industrial, a desarrollar la nación, la carretera al Atlántico, Puerto Santo Tomás, grandes proyectos, como los que hizo el general Lucas en su momento, Chixoy, el proyecto que nos genera la electricidad a los guatemaltecos, Puerto Quetzal, la carretera Puerto Quetzal, son proyectos de estadistas. Entonces yo creo que hoy por hoy la propuesta es una propuesta que inicia con un debate internacional, un debate franco y abierto para que si Estados Unidos quiere el apoyo de Centroamérica, pues realmente que vengan ellos a jugar el rol que también deben de jugar en Centroamérica, y es apoyar con equipo de radares de control, que son gastos multimillonarios para un país con las altas tasas de analfabetismo que tiene Guatemala, altas tasas de mortalidad infantil, con extrema pobreza, con un corredor seco donde hay miles de familias que no tienen que comer. Sería injusto, en términos populares, como decimos en Guatemala, sería tonto que un presidente, que un gobierno gaste todo su dinero en la lucha contra el narcotráfico, cuando tiene mucha gente que tiene que comer, que también tenemos que trabajar en propuestas como planificación familiar, propuestas agresivas en darle educación a toda nuestra gente en las aldeas, caseríos y montañas. Todo eso lo tenemos que trabajar, pero no debemos de gastar todo nuestro esfuerzo en una segunda guerra en menos de 50 años. Una guerra nos duró 36 años. ¿Cuánto nos duraría esta nueva guerra? Muy bien para el presidente Biden, Joseph Biden, que presenta la propuesta en Honduras y dice, queremos combatir las drogas con las armadas de Centroamérica. Eso quiere decir ejército de Guatemala. Pero nuevamente el ejército primero tiene que trabajar en darle seguridad ciudadana a la sociedad guatemalteca, que es la propuesta actual del gobierno central, porque la Policía Nacional Civil carece de infraestructura, de cuadros medios y de liderazgo para hacer frente a la inseguridad que vive el país. Pero si vamos a tratar ese tema, es un tema regional. El crimen organizado internacional nos ha venido a afectar mucho a Guatemala, no tiene fronteras, igual está El Salvador, Honduras y Nicaragua, y tenemos que enfrentarlo de una forma integral, donde realmente los interesados empiecen por poner orden en sus casas, tanto Estados Unidos, que ponga orden en sus fronteras, como Colombia ponga orden en sus puertos, aeropuertos y cada parte fronteriza de Colombia, porque si no saldría nada de ahí y no fuera nada hacia Estados Unidos, pues no pasaría nada por Guatemala. Realmente aquí este es un problema importado, muy parecido al problema de la Guerra Fría,
que también venía del enfrentamiento de las dos potencias mundiales que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que jugar nuestro rol internacional de una manera prudente, equitativa, pero bajo los intereses de la nación, lo que nos interesa a nosotros como sociedad guatemalteca de sacar adelante al país. Gracias, licenciado Rothman, por haber estado con nosotros. También gracias al licenciado Roberto Cano, y dejamos estos segundos para que el licenciado Rothman pueda despedir el programa. Muchas gracias, licenciado Luis Montúfar, muy agradecido nuevamente. Licenciado Roberto Cano, también un presentador de nuestro programa y hoy analista, porque realmente vale la pena pensar, reflexionar y aportar lo que sabemos, lo que hemos estudiado. Si tuve oportunidad de estudiar en la Universidad de Londres y luego en la Universidad Interamericana de la Defensa en Washington, D.C., donde pude apreciar cómo el Departamento de Estado tiene un plan para Centroamérica, un plan para Suramérica, un plan para los países europeos. Entonces, no a todos se les ve con los mismos ojos, no a todos se les ve por igual. Entonces, igual los guatemaltecos debemos de ser iguales. A los centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos. A los Estados Unidos, la nación donde viven 2 millones de guatemaltecos y donde es nuestro principal socio comercial. Pero en materia de la situación de crimen organizado internacional, fijar nuestra postura, fijar nuestra posición como Estado, como nación, como país, como lo hizo el presidente Jacobo Arbenz en su momento, y después los mismos periodistas norteamericanos decían, Arbenz era un reformador de corazón, pero fue percibido por la CIA de Eisenhower como un comunista. Arbenz, dice Larry Holmes del New York Times, se adelantó a su temporada, se adelantó a su época, iba adelante. Eso lo puede hacer un estadista y un estratega, porque está pensando adelante. No es solo cuestión de enfrentarnos a una nueva guerra, si esa guerra puede evitarse fortaleciendo las instituciones que nos recomendó también el presidente Calderón, fortaleciendo el Ministerio Público, fortaleciendo la Policía Nacional Civil, creando la Academia de Oficiales de Policía Nacional Civil, porque la policía, no todos sus elementos son malos, pero necesitan liderazgo. Los agentes que se gradúan de la Academia de Agentes se gradúan bien. El problema es que después no tienen cuadros de liderazgo. Esa es la Academia de Oficiales que hay que crear y hay que hacerla en este gobierno y no dejar pasar otro gobierno más. Es importante el trabajo del Ministerio Público, como acá lo comentábamos con el licenciado Roberto Cano y con el licenciado Luis Montúfar, el papel que juega hoy por hoy la jefe del Ministerio Público es vital y trascendental. Por lo tanto, debe de demostrar que tiene capacidad para estar a la altura del desborde de criminalidad que tiene el país, porque hay que reconocerlo, el país se recibió en un estado fallido, el país se recibió con travel warning en el internet, en todos los cables, en las agencias de turismo a nivel internacional, y eso es lo que tenemos que cambiar, quitar los travel warning, generar confianza, crear un esquema, un sistema y una realidad social de que aquí hay seguridad, una percepción real de que hay seguridad. Y esa es tarea de todos. El esfuerzo central la lleva el gobierno central. El ministro de Gobernación tiene que hacer su mejor esfuerzo para que a los 6 meses del actual gobierno podamos decir, hay seguridad. Valió la pena apostarle a la propuesta de seguridad. Creo que es tarea de todos los guatemaltecos, los alcaldes, los jueces, el magisterio, todos los líderes nacionales, de educar a las futuras generaciones, especialmente el magisterio, educar a los niños, de respetarnos los unos a los otros como ciudadanos, como guatemaltecos, crear esa cultura de solidaridad, que el que puede más, tiene más y sabe más, ayude y le dé la mano al que tiene menos, puede menos y sabe menos. Declaramos bendiciones, prosperidad y abundancia para tu familia, para la familia guatemalteca y para toda nuestra nación, para nuestras familias
y que Dios nos bendiga y nos saque adelante como nación, porque somos una gran nación, la nación que está aquí en este territorio geoestratégico que es Guatemala, unido a una gran Centroamérica. Muchas gracias. Dios los bendiga.